Desde el Atlántico hasta lo más recóndito del Amazonas, subiendo por la Orinoquía, pasando por la región andina, hasta llegar al Pacífico. En cualquier lugar del territorio colombiano hay una emisora Caracol Radio, que lo mantiene al día con las noticias de Colombia y el mundo. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio. Caracol, vive la vida. Muy buenos días a todos los oyentes de Maguaré 89.3 y a todos los oyentes que nos escuchan en la red mundial a través de internet en www.maguaré.com. Hoy tenemos un invitado muy especial y muy importante dentro de la vida política colombiana, precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático que lidera el doctor Álvaro Uribe Vélez. Igualmente es un connotado periodista, profesor universitario y destacado líder nacional. Él es el doctor Francisco Santos Calderón. Doctor Francisco Santos Calderón, muy buenos días de parte de todo el pueblo del Putumayo, de los oyentes de Maguaré Estéreo, acá en esta región del sur del país. Pues Jorge, un placer estar aquí hablando con usted, con sus oyentes, con todos los habitantes del Putumayo. Para mí es un placer poder, dialogar con el sur del país, con esa región que ha sido tan olvidada, que es tan golpeada por la violencia, pero que tiene tantos potenciales y que si se le da la mano y se le da el cariño y se continúa con muchos de los, digamos, de las obras que se estaban haciendo durante el gobierno del presidente Uribe, pues puede tener un proceso de redención. Listo, doctor Francisco Santos. Antes de iniciar con las preguntas políticas de esta entrevista, por favor, cuéntenos un poco de la parte humana, de ese ser humano colombiano que es el doctor Francisco Santos Calderón. ¿Es casado? ¿Cuántos hijos? ¿Cómo es ese amor por el colombiano de a pie que a veces ve a los candidatos presidenciales como personalidades inalcanzables? Por favor, doctor Santos, cuéntenos un poco de usted. Ay, qué bonito, Jorge. Qué bueno que me permita contarle a mis compatriotas del Putumayo quién es Francisco Santos. Yo soy un hijo de la violencia. A mí me secuestró Pablo Escobar en el año 1990, yo era periodista, yo creo que uno nunca pierde esa vocación de periodista. Yo era muy duro en las columnas contra el narcotráfico. Aquí era el momento en el que Pablo Escobar colocaba bombas. Mi cuñado, el esposo de mi hermana, murió en el avión de Avianca, al que le colocaron el explosivo. Yo recuerdo ir recorriendo la morgue buscando el cadáver de mi cuñado. No sabía yo que pocos meses después yo estaría secuestrado. Asesinaron a mi conductor, al conductor. Pero en vez de irme me dediqué a ayudar a las víctimas del secuestro, creé País Libre, organicé la ayuda para todas las víctimas, les prestábamos asesoría psicológica, les ayudábamos a pasar quizás el momento más difícil de la vida, que es cuando a uno se le desaparece un ser querido. Al ver que crecía el secuestro, pues organicé las marchas contra el secuestro del año 96, el mandato por la paz del 97, las marchas del no más, que le decían a los paramilitares de la guerrilla: no más, por Dios, no sigan atacando a los ciudadanos. Eran inmensas marchas por todo Colombia, y pues en el año 2000 la FARC me obligó me tocó irme de Colombia, me iban a asesinar, tenían un plan, me salvé, mejor dicho, de milagro, ¿cómo le digo, Jorge? Mire, yo estoy vivo, yo no sé por qué razón, porque yo no me he debido salvar del secuestro de Pablo Escobar, y tampoco de este atentado a la FARC, y sin embargo, pues aquí estoy. Entonces, pues eso me abrió el corazón, me abrió la mente, me abrió el alma a las víctimas, al dolor de los colombianos. Regreso como vicepresidente de Álvaro Uribe, y pues trabajo los temas de derechos humanos, trabajo todos los temas de víctimas, trabajamos en la Comisión Nacional de Reparación, estuvimos allí en el Tigre haciendo toda la reparación simbólica, íbamos andando por buen camino, hicimos todo el tema de reparación administrativa, el tema de víctimas de minas. Pues eso es mi vida es trabajar con los más desvalidos, mi vida ha sido protegerlos de aquellos que pues utilizan las armas para hacerle daño, y en ese sentido pues he estado acompañando a mis compatriotas. Tengo 4 hijos, el mayor tiene 25 años, el menor tiene 18, soy casado, felizmente casado hace ya más de 27 años, y pues nada, Jorge, soy un colombiano que ama su país, que ha luchado por el Putumayo, esa carretera de San Francisco a
Mocoa, pues toda la variante que es tan importante. Cuando estuve yo por primera vez ahí en Mocoa y en Villagarzón, me di cuenta que teníamos que tener una gran vía, y la logramos sacar adelante, se va a estar construyendo. Entonces, pues, hombre, es una región bellísima, el Putumayo, me encanta, las posibilidades de esa región son inmensas, y si soy presidente de la República, pues trabajaré junto con los medios de comunicación, con los ciudadanos, porque tengan una segunda oportunidad sobre la tierra. Doctor Francisco Santos, definitivamente en esta entrevista hay que tocar el tema del día de hoy, como es el paro nacional agrario, que posiblemente es un reflejo de la falta de conexión entre el gobierno, sus ministros y la realidad actual que viven los diferentes gremios del país. Incluso representantes del sector agrario manifiestan que están en camino hacia la ruina económica. ¿Cómo ve esta situación actual del agro colombiano y cuál sería su propuesta para retomar la confianza, o cuál sería la fórmula para retomar la confianza del campesino colombiano en la economía de sus sectores? Miren, este gobierno está totalmente desconectado del agro. Yo creo que ese es el peor gobierno que ha tenido el campo colombiano en 50 años. Tiene una política de restitución de tierras y no ha entregado tierras. Y punto. No ha tenido, déjenme le planteo solo un tema, la crisis del café. La crisis del café se venía a venir hace 2 años y medio. El gobierno venía insistiendo, no hay crisis. Cuando los cafeteros ahogados le dicen, por Dios, presidente, ayúdenos, el ministro les dice, dejen de chillar y trabajen. Y sin embargo, le tiende la manta roja y el tapete rojo a la FARC y dialoga con ellos sobre el futuro del campo. Entonces hay una desconexión frente al campo tan grande. Hay unos problemas tan grandes que le vinieron a estallar. Hay una ausencia de diálogo tan grande que pues los campesinos y los empresarios del campo, con peticiones justas, pues se reventaron. Y eso es lo que tenemos ahorita. Unos lecheros en crisis, unos ganaderos en crisis, unos cacaoteros en crisis, unos paperos en crisis, unos maiceros en crisis, unos algodoneros en crisis, en fin, unos sectores que el gobierno desde el primer día debió sentarse con ellos y decirles, venga, vamos a trabajar con ustedes, venga, vamos a organizar esto, vamos a mirar cómo nos mejoramos la calidad de vida tecnológica, cómo le devolvemos la rentabilidad al campo, cómo le regresamos a ustedes la posibilidad de que puedan vivir del campo. No, los dejaron absolutamente solos y al garete, con una competencia que se viene. Mi propuesta en ese sentido, yo voy a doblar el presupuesto del Ministerio de Agricultura en 4 años. Yo voy a convertir el Banco Agrario nuevamente en el Banco de los Campesinos, en el Banco del Campo. No es un banco financiero, no es el Banco de Colombia, no es el Banco de Bogotá, es el Banco de los Campesinos, y es a través de ese banco como vamos a generar con tasas subsidiadas un banco que le da la mano al campesino colombiano. Va a tocar buscar unos recursos para hacer una condonación o una refinanciación masiva de deudas, pero no al DTF más 10, más 15, más 17, sino con tasas subsidiadas para que puedan pagar los créditos que están debiendo. Yo voy a limitar para el pequeño y mediano campesino el crédito a DTF más 3. Y voy a garantizar esos créditos, que es uno de los elementos fundamentales por los cuales muchos campesinos no tienen la posibilidad de acceder al crédito agrario. Vamos a rebajar los precios de los insumos. Si se necesita facilitar totalmente para que ustedes los compren en Ecuador, en el Putumayo, y traerlos sin ningún problema, pues lo facilitaremos. Allá los precios de los insumos son mucho más baratos, entonces si quieren ir a comprar, vamos a facilitar todo el procedimiento para que los compren en el Ecuador, pero también vamos a facilitar la reducción de insumos aquí en Colombia. Y finalmente, no puede ser que el socio del campesino sea San Pedro. El socio tiene que ser los microdistritos de riego. Vamos a generar una línea de crédito para que estos microdistritos de riego le ayuden al campesino a tener una agricultura más predecible y no tenga que depender de si llueve o no llueve hoy o mañana o dentro de un mes. Y un elemento fundamental y final: mecanismos de encadenamiento, incentivos para las grandes superficies y para los grandes comercializadores, para que se eliminen intermediaciones que son las que son gravísimas para los campesinos. El intermediario se está quedando con gran parte de la tajada. Vamos a cortar gran parte de esos intermediarios y vamos a asociar a los campesinos, y a través de ese asocio generar créditos colectivos, generar compra colectiva y generarle muchos más recursos al campo. La paz de Colombia llega cuando el campo sea rentable.
no cuando se negocia con las FARC en La Habana. A esta hora de la mañana, 6:57, nos encontramos en una entrevista especial con el doctor Francisco Santos Calderón, precandidato a la presidencia de la República de Colombia. Doctor Francisco Santos, usted ha tocado un tema muy importante como son los diálogos de paz. Usted ha sido uno de los duros críticos de este proceso de diálogo que se realiza en La Habana. ¿Cuál es su posición frente a esta mesa de negociación entre las FARC y el gobierno colombiano? ¿Por qué esa oposición permanente, esos diálogos de paz, luego lo que Colombia ha venido buscando durante años, no es la desmovilización de esa guerrilla? Hombre, Jorge, claro que sí, claro que sí. Claro que sí queremos nosotros que la paz genere la desmovilización de la guerrilla, pero también queremos que la paz venga con un proceso de reconciliación. Y la reconciliación solo se da cuando hay algo que la caridad cristiana llama el propósito de enmienda. Cuando escuchamos a la FARC o queremos escucharla pidiéndole perdón a los colombianos por más de 50 años de daños que le han causado a los ciudadanos. Cuando la FARC empieza a reconocer que produjo esos daños, que asesinó tantos colombianos, y ustedes en el Putumayo sí que saben el dolor que vivieron allá por cuenta de las acciones violentas de las FARC. Nosotros como colombianos queremos que la FARC pidan perdón. Nosotros como colombianos queremos que las FARC paguen por sus delitos, entreguen sus armas, se reinserten. Esa es una paz viable, esa es una paz lograble, esa es una paz que de todas maneras es buena para Colombia, y en ese sentido pues nuestra oposición tiene que ver es con ese tipo de paz, con impunidad, sin víctimas, sin verdad que el presidente quiera. Yo tengo que serle muy claro frente a esto. Un proceso de paz negociada es un proceso que tiene que conducir a la reconciliación. El señor Catatumbo en el día de ayer habló sobre este tema y por primera vez mencionó víctimas. A mí eso me parece bueno, me parece que fue un avance, pero hay que ver si del dicho al hecho, como siempre hay mucho trecho, o si de verdad es un propósito de enmienda el que ellos quieren y tienen ganas, y ellos van a aceptar, o ellos van a empezar a hablar ya de víctimas en serio. Ese es el problema nuestro con este proceso de negociación. No es con la negociación, no es con la paz, es con una paz donde las víctimas, pues como decimos aquí en Bogotá, se queden viendo un chispero. Eso no le hace daño a Colombia, y eso lo único que produce es mucho más daño a la sociedad y futuras violencias. Doctor Francisco Santos, ese cambio repentino en los altos mandos de las fuerzas militares que hizo el presidente Juan Manuel Santos, incluso las declaraciones extraoficiales que se conocieron del general José Roberto León Riaño frente al manejo de los problemas sociales del país por parte de este gobierno, ¿acaso dejan ver un descontento de las Fuerzas Armadas con el proceder del actual gobierno? ¿O son Fuerzas Armadas que todavía siguen fieles a las ideas del doctor Álvaro Uribe y no han asimilado la política de seguridad del presidente Santos? Pues mire, yo le quiero ser muy sincero, es muy difícil uno entrar a hablar sobre este tema porque las Fuerzas Armadas son no deliberantes. Abrir esa puerta es un riesgo muy grande para Colombia. Pero las Fuerzas Armadas son quizás las que más sienten y más rápido sienten cómo se deteriora el ambiente en las regiones. Cuando usted tiene protestas aquí y allá, ¿quiénes son los primeros que lo sienten? Pues los policías y los militares, que son a quienes los civiles envían a las regiones para atender las protestas o a veces los desmanes. Entonces, ellos desafortunadamente y a veces son el trompo de poner. Este gobierno que no ha tenido diálogo con los colombianos, este gobierno que no ha tenido diálogo con los sectores sociales, pues ha utilizado la policía, como lo está haciendo ahorita, para que los colombianos solo vean eso o los colombianos vean eso casi que exclusivamente como el escenario a través del cual su relación con el Estado se convierte en una relación de represión y no, como era nuestro gobierno, una relación de diálogo. Nosotros vivíamos hablando con los sectores sociales, nosotros vivíamos escuchándolos, y creo que a eso es a lo que se refiere el general cuando habla de un descuido enorme, que desafortunadamente lo que genera es que unos miembros de la fuerza pública acaben teniendo que resolver problemas que el Estado ha debido resolver de otra manera. Ese cambio de cúpula pues es sorprendente, nos sorprende a todos los colombianos, porque el presidente venía diciéndonos que la maravilla de lo que estaba pasando en Colombia era la cúpula más exitosa, y de un momento a otro la cambia,
pues no sabemos por qué. Lo importante es que los militares, que la fuerza pública, frente a su accionar con los grupos violentos, depende más de un mensaje coherente del presidente que un cambio de cúpula. El mensaje no puede ser un día vamos a atacar a la FARC y al otro día vamos a hacer la paz. Yo creo que en ese sentido hay una incoherencia en el mensaje, que es la que tiene a la fuerza pública desconcertada y que ha generado una parte importante del deterioro de nuestro país en materia de orden público y de seguridad. Doctor Francisco Santos, volviendo a los diálogos de paz, en caso que ya se daría la firma de esos acuerdos de paz y la desmovilización de la guerrilla, ¿cómo sería el discurso entonces de todo el grupo que acompaña al doctor Álvaro Uribe Vélez y su discurso como candidato presidencial? Perdóneme, me repite que se me fue la onda un segundito, ¿me puede repetir? Claro, mi doctor, ¿cómo está? Con mucho gusto. En caso de que, volviendo a los diálogos de paz, en caso de que se dé la firma de esos acuerdos, en caso de que se logre la desmovilización de la guerrilla de las FARC, ¿cómo sería o cómo quedaría el discurso del grupo que acompaña el doctor Álvaro Uribe Vélez y el discurso suyo como candidato presidencial? Mire, yo se lo digo muy sinceramente, si es una paz con justicia, donde ellos van a acabar pagando por sus delitos, si es una paz sin impunidad y con verdad, donde van a confesar lo que hicieron, si es una paz donde van a entregar las armas, si es una paz con propósito de enmienda, hombre, es una paz que todos los colombianos vamos a recibir. Nosotros lo que queremos es una paz que tenga esos ingredientes. Nosotros no nos oponemos a los diálogos por caprichosos o por un tema político, porque es que queremos que una negociación conduzca a que los colombianos puedan vivir de manera tranquila. Si es una paz donde la FARC dice, no, vamos a quedarnos con las armas pero no las vamos a usar, y dice, uy, ¿qué pasó acá? Entonces ahí tendremos un problema y estaremos haciéndole una gran oposición a algo que se firme y que no le genere confianza a los colombianos. Pero mire, los políticos somos como los médicos, nos toca prevenir. Usted cuando a veces va a un médico y usted sí dice, no, pues si yo estoy bien, porque voy a un médico, pero va y se hace el chequeo, le encuentran esta cosa y esta otra cosa y lo atienden. Nosotros lo que queremos es prevenir que se firme una paz, que no conduzca a la tranquilidad, a la reconciliación y al perdón, después de 50 años de violencia, porque si esa paz no conduce a eso, en 5, o en 10 o en 15 años, mi querido Jorge, estaremos usted y yo más viejitos hablando sobre el mismo tema, con otro grupo que dice, yo quiero impunidad, porque si se la dieron a la FARC hace 15 años o hace 10 años, ¿por qué yo no? Y tendremos otro reguero de muertos en los que pues estarán reclamando por su historia, estarán reclamando por su verdad y estarán pidiendo justicia. De eso se trata esta discusión, que este proceso sea integral, que este proceso tenga en cuenta a las víctimas, que este proceso tenga en cuenta la justicia y que si eso se da, pues seguramente sí será un proceso de paz exitoso, si no, seguiremos aquí teniendo debates políticos sobre él. A esta hora de la mañana, 7:05, estamos con el doctor Francisco Santos Calderón, precandidato a la presidencia de la República de Colombia. Hoy, 21 de agosto del 2013. Doctor Francisco Santos, pasando a otro tema, y que es de mucha importancia también porque está la expectativa del pueblo colombiano. Podríamos decir que el doctor Juan Manuel Santos, digámoslo coloquialmente, se lavó las manos respecto al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde Colombia perdió 75.000 kilómetros de mar Caribe. Incluso trasladó la culpa a las gestiones del proceso de los gobiernos anteriores. ¿Qué tanta responsabilidad en ese resultado de ese fallo tiene el gobierno del doctor Álvaro Uribe, donde usted participó? ¿Y cuál debe ser esa decisión que Colombia debe tomar ahora y a futuro, inmediato? Sí, la responsabilidad del fallo de de La Haya es absolutamente colectiva, es histórica. Colombia ha sido un país que ha vivido de espaldas al mar. Colombia es un país que no tiene institucionalidad para proteger el mar. Nosotros durante esos 8 años de gobierno hicimos inversiones en San Andrés. La última vez que se hicieron inversiones de tal tamaño fue cuando Rojas Pinilla era presidente. Nosotros a San Andrés le dejamos el hospital, le hicimos la perimetral, le hicimos la vía peatonal, le metimos el tema de energía, le metimos el tema de conectividad por internet, en fin, generamos la nueva planta desalinizadora. Hicimos un trabajo, cientos de miles de millones de pesos se invirtieron. Entonces, no era que no tuviéramos los ojos sobre San Andrés, pero sí veníamos con un proceso de atrás, un proceso que yo creo que jamás se ha debido dar. Si hubiéramos escuchado al presidente López hace 30 años, pues nos hubiéramos salido del Pacto de Bogotá y no hubiéramos aceptado la jurisdicción del fallo de La Haya.
problema estuvo ahí. El problema estuvo cuando aceptamos la jurisdicción de La Haya, y yo creo que la gran lección de acá es, en términos jurídicos, uno no se mete en una pelea donde puede perder algo. Como país, una pelea jurídica en ese sentido era equivocada, y lo advirtió el expresidente López, lo advirtió Enrique Gaviria, otro de los grandes tratadistas, y pues cuando nosotros recibimos ya venía un proceso andando, y lo manejamos de la mejor manera. Están todas las actas, de acuerdo con lo que nos decían los abogados, en lo que había podido pasar. Lo cierto es que la Corte tomó 3 decisiones equivocadas. Primero, desbarató un archipiélago. Jamás la Corte había tomado una decisión de esas. La Corte siempre había aceptado la unidad territorial del archipiélago, aquí no lo hizo. Segundo, la Corte se metió con otros tratados de límites. Jamás en fallo alguno la Corte había tomado esa decisión. Aquí rompió, digamos, un precedente que había permanecido. Y en tercera instancia, la Corte jamás había desarticulado los derechos económicos y sociales de una etnia, como aquí lo hizo con la etnia raizal. Entonces, por eso nosotros tenemos claro que el fallo es antijurídico, que el fallo no debe acatarse, y que Colombia lo que tiene que hacer es ejercer soberanía con las corbetas. Yo he dicho muy claramente que el 7 de agosto por la noche pasaré mi primera noche de gobierno en el Meridiano 82, mandando un mensaje muy claro a Colombia, a San Andrés y a Nicaragua. Colombia no acepta el fallo, y Colombia va a ejercer soberanía sobre la integridad de su mar territorial, cueste lo que cueste, con las fragatas que tengamos que colocar, con los radares que tengamos que colocar, con los mecanismos de soberanía, de protección de soberanía que tengamos que tener. La Armada de Colombia tiene que voltear su institucionalidad para proteger ese territorio. Hoy no lo está haciendo, hoy al contrario, este mensaje dubitativo del presidente Santos tiene preocupadísimo a los isleños. Los tiene ya pidiendo permisos para ir a pescar en aguas colombianas. En Nicaragua tienen que ir a Nicaragua a pedir permisos. Ve uno a Nicaragua avanzando política y jurídicamente en su estrategia, y en Colombia dudando. Gravísimo error del presidente Santos que nosotros vamos a enmendar. Doctor Francisco Santos, precisamente la soberanía nacional en las fronteras se ejerce con presencia del Estado, en todas las áreas, no solo en lo militar. Putumayo no siente esa presencia del gobierno central para resolver las necesidades que le aquejan. ¿Cuál sería su política de gobierno frente a las fronteras de Colombia para volverlas más activas, más vivas en lo social, en lo económico? Mire, Jorge, estamos precisamente elaborando una política de fronteras. Volver las fronteras ejes estratégicos de la economía, de la política y de la seguridad colombiana. Lo primero, toda una nueva creación de batallones, y esto es apenas un borrador, y una nueva división de fronteras, que tenga operativos mixtos, que tenga control con mecanismos aerotransportados, los famosos drones, que usted puede vigilar prácticamente el movimiento de fronteras, y usted tiene que diseñar ahí, a partir de la seguridad, toda una nueva política. Segundo, condiciones macroeconómicas especiales para que las fronteras puedan actuar como bisagras. Cuando el país vecino está bien, puedan nutrirse económicamente el país vecino. Cuando el país vecino está mal, se nutran y tengan las ventajas competitivas para tener rentabilidades económicas del país. Es decir, que se muevan de un lado al otro. Tercero, tener condiciones sociales especiales. La mirada a las fronteras debe ser totalmente distinta. No es lo que tenemos hoy, no es ciertamente el plan fronteras que es absolutamente precario. Es un tema de política pública de largo plazo, y por eso tan pronto la tengamos ya armada estaremos presentándola en las distintas regiones fronterizas, en Cúcuta, en Panamá, obviamente en el Putumayo, en Nariño, en Arauca, en La Guajira. Doctor Francisco Santos, uno de los puntos álgidos, creo yo, que será un detonante próximo, si no ya lo es el precio del combustible. ¿Cómo tratar este tema del precio del combustible, sabiendo que en países vecinos y en otros países, incluso que no son tan petroleros como Colombia, es a menor precio? Sí, el tema es que los municipios y los departamentos están listos, después de todo lo que les pasó, sobre todo a ustedes, los municipios productores, si están dispuestos a reducir
los impuestos y perder una cantidad de ingresos. A mí me parece que eso sería un gran error, porque el 50% del precio del combustible hoy en día son impuestos. Entonces tenemos que tomar un debate en ese sentido, primero. Segundo, yo sí quisiera que viéramos un congelamiento del precio de combustibles durante por lo menos un año para mirar cómo puede ser el tema de las finanzas del Estado. Yo creo que eso es posible y eso podríamos empezar a caminar y a andar en esa dirección. Pero el debate de fondo es si los municipios están listos a dejar o a cobrar el costo de esa gasolina y dejar de percibir esos ingresos. La nación tiene que hacer un esfuerzo fiscal, pero ese es uno de los temas más complejos que tiene hoy en día Colombia, porque, pues como le decía antes, el 50% del precio son impuestos y pues esos impuestos en su gran mayoría se van para los departamentos y los municipios de Colombia. Bien, oyentes de Maguaré, estamos con el doctor Francisco Santos Calderón, precandidato presidencial a la República de Colombia. Doctor Francisco Santos, otro tema que nos aqueja bastante acá son los cultivos ilícitos. Sobre esa fumigación de los cultivos ilícitos, ¿va a seguir? ¿Cómo va a tratar usted en su gobierno ese tema, especialmente para acá Putumayo? Mire, el tema de cultivos ilícitos es un tema esencial, pero es un tema que tiene que tratarse con dos miradas. Obviamente la óptica que usted plantea de fumigaciones, de erradicación manual, pero también la óptica de la ayuda social a los campesinos. Mire, Familias en Acción era un buen proyecto, iba avanzando, hay que profundizarlo. La generación de zonas de productividad campesina con créditos blandos, es importantísimo empezar a llegar a las zonas cocaleras para que esta gente pueda tener una alternativa de producción distinta y una viabilidad económica que es absolutamente fundamental que eso sea así. No puede solo mirarse como pasó en el Catatumbo, con una mirada represiva, no. La mirada tiene que ser integral, de transformación productiva, de diálogo con los campesinos, pero obviamente bajo un presupuesto fundamental, y es que la producción de la coca es ilegal. La producción de la coca envenena nuestras ciudades, envenena a nuestros muchachos. Muchos de estos jóvenes de hoy en día en Colombia que tienen problemas de drogadicción, la razón fundamental es digámoslo así, la cadena productiva que empieza con el cultivo de la hoja. Y ahí necesitamos hacer un trabajo de convencimiento, un trabajo de generación económica, un trabajo ¿cómo le digo?, de transformación productiva de zonas cocaleras lentamente, pero teniendo en cuenta sus necesidades básicas sociales y económicas. Otro tema, creo que en este momento tiene aquí levantado el pueblo colombiano, sobre todo el campesino, son los famosos TLC. Esos TLC, ¿cómo tomarlos? ¿Estaba Colombia preparada? ¿Vamos a seguir en ese proceso? ¿O hay que empoderar más a los sectores económicos del país para afrontar de todas formas esa apertura económica, que donde Colombia desde luego no podría quedarse cerrada, doctor? Pues mire, el tema es que tenemos que llevar a los sectores a que sean eficientes y eficaces. Hay que subsidiar. Mire lo que hizo Perú, mire lo que hizo Ecuador. Llevaron de la mano a los productores durante 3, 4, 5 años subsidiándolos hasta convertirlos en productores eficaces que hoy exportan espárragos, hoy son grandes productores de lechuga de exportación, hoy son grandes productores de brócoli, hoy son grandes productores de alcachofa, en fin, han logrado transformar el campo, pero eso se hace con subsidios. Por eso mi propuesta ha sido la de duplicar el presupuesto del Banco de Agricultura, el presupuesto del Ministerio de Agricultura, para que logremos tener y logremos generar tener esas políticas de largo plazo que le permitan al sector lechero acomodarse, al sector cárnico acomodarse, al sector cacaotero, armar las cadenas productivas que impidan que los intermediarios sean los que se queden con absolutamente todas las rentabilidades, y en ese sentido pues podamos llevar de la mano a un sector productivo que hoy sufre inmensamente, a un sector productivo que pueda exportar, que pueda defenderse de las importaciones. Miren, el mundo va a necesitar más o menos el doble de los alimentos que él consume en los próximos 30 años. Colombia es uno de los pocos países que, mejorando su frontera agrícola, que tiene frontera agrícola para expandirse, y que tiene hoy un campo, digamos, con grandes posibilidades de mejora en la productividad, que hace que podamos
generar a los campesinos mediante ayudas tecnológicas, créditos, etcétera, la posibilidad de producir y de llegar a tener producción eficaz y eficiente que le genere rentabilidades y que pueda exportar. Los TLC son un escenario para eso, pero el Estado tiene que hacer mucho más. ¿Estábamos preparados? Pues no, pero si uno no enfrenta esos temas, pues uno nunca se prepara. Doctor Francisco Santos, ¿cómo define la propuesta ideológica del Partido Político Centro Democrático? ¿Por qué ante tantos partidos políticos que hay en Colombia, su propuesta no encuentra coincidencia con ellos y convertirse usted en uno de los gestores en este momento de ese nuevo partido político en Colombia? Pues Jorge, nosotros, el Centro Democrático es el equilibrio, por eso le hacemos un llamado a las bases liberales, a las bases conservadores, a los sectores democráticos de la izquierda que entren a este partido. Este es un partido que tiene una doctrina política muy clara: la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, el diálogo popular y el Estado austero. Nosotros, esa fue la herencia que le dejamos al presidente Santos, fue la herencia que abandonó. Y frente a ese abandono, pues nos toca a nosotros construir un partido que no solo crea en esas ideas, sino las mantenga, no las entregue por un plato de lentejas, como se dice normalmente, por una, digámoslo así, por una cuestión burocrática o por una cuestión, por un auxilio parlamentario. Ese es el tema que nosotros planteamos y por eso estamos creando este partido, para que los colombianos que creen en esas tesis, que las vivieron durante 8 años, que las gozaron durante 8 años, digan, este es mi partido, y sea un partido que le va a responder con ese ideario y no frente a la llegada de un presidente o con la llegada de un presidente que le ofrecen los puesticos a los parlamentarios, estos se vendan y estos empiecen a entregar las ideas y entregar la doctrina política. Esa es la razón por la que hemos tenido que crear por la que hemos tenido que entregar crear este nuevo partido para que los colombianos se sientan identificados. Doctor Francisco Santos, un tema un poquito molesto, diría yo. El presidente Juan Manuel Santos no se ha expresado muy bien de su campaña a la presidencia. ¿Cuál es ese mensaje suyo frente a esas desafortunadas expresiones del presidente de la República? Pues Jorge, que yo no voy a responder agravios. Jorge, yo no voy a responder a ese tipo de insultos. Yo creo que la política colombiana merece más respeto. Yo le pido al presidente Santos que se serene. Yo le pido al presidente Santos que se tranquilice. Ayer o hace unos días acusó a Fabio Echeverri, el anterior presidente de la ANDI, de estar organizando paros cuando él es un señor ya de 80 años, que por Dios que va a estar organizando un paro. Yo me solidarizo con él. Acusó al señor, al senador Robledo de ser el promotor de la violencia. Me acusó a mí pues con los insultos que usted ya menciona, pero de mi parte jamás el presidente Santos va a recibir un insulto, ni a él ni a su familia. De mi parte jamás recibirá una ofensa, ni contra él ni contra su familia. De mi parte jamás recibirá él nada distinto a respeto a su vida personal. Sí recibirá críticas a su gestión de gobierno, críticas puntuales, críticas fundadas, críticas que sean absolutamente claras y basadas en la realidad. Y es en ese sentido en el que yo creo que se debe hacer el debate político. Doctor Francisco Santos, precandidato a la presidencia de la República de Colombia. Doctor Francisco, usted se ha caracterizado siempre por ser un férreo defensor de la mano dura contra la delincuencia y el terrorismo. ¿Cómo quedan esas fuerzas militares si en caso que se llegara a dar la firma de los acuerdos de paz de La Habana? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo quedarían esas fuerzas militares en Colombia en caso que se daría la firma de los acuerdos de La Habana, Cuba, siendo usted un férreo defensor de la mano dura contra la delincuencia y el terrorismo? Tenemos mucha fuerza militar, habría que reducirla. ¿Qué papel entra a jugar esas fuerzas militares en Colombia? Pues mire, Jorge, yo creo que los acuerdos de La Habana de ninguna manera pueden llevar, de ninguna manera, al desmonte de la fuerza pública. Nosotros vamos a quedar con problemas de narcotráfico. La fuerza pública debe empezar a vigilar mucho más las fronteras, lo que yo le hablaba de la creación de toda una estrategia militar para manejar las regiones fronterizas, nuestros Putumayo,
el Amazonas, una parte del Caquetá, el Bichada, etcétera. Entonces la fuerza pública sí necesita fortalecerse. No estamos en las condiciones de rebajar en estos momentos la fuerza pública. Más adelante, cuando se derrote el narcotráfico, yo creo que sí puede haber una especialización y una diferenciación entre el ejército y la policía, pero por ahora creo que los retos y las amenazas que tenemos los colombianos en materia de seguridad siguen siendo demasiado grandes. Es demasiado prematuro hablar de cualquier tipo de cambio en la fuerza pública. Doctor Francisco Santos Calderón, precandidato a la presidencia de la República de Colombia. Doctor, cuando usted fue vicepresidente de la República de Colombia, participó activa y permanentemente en los temas de derechos humanos, contra el secuestro, la lucha contra la corrupción, la juventud, la lucha contra las minas antipersonas. ¿Va a caracterizar esa parte su gobierno en caso de llegar a la presidencia? Sin duda. Mire, es que yo no puedo dejar de ser quien fui. Yo no puedo llegar a la presidencia y dejar de mi alma. Mi alma es un alma de protección, mi alma es un alma de cuidar a las víctimas. Mi alma, mi mirada a la vida viene del dolor que yo tuve, de ver el cuerpo de mi cuñado cuando me tocó recogerlo en la morgue después del avión de Avianca, de 9 meses de estar encadenado en una cama, en un secuestro, de tener que salir de Colombia huyendo por la violencia, de lo que viví en la vicepresidencia cuando entendimos y cuando fuimos al Tigre y vimos el dolor de los habitantes de Putumayo ante la violencia paramilitar y guerrillera que hace. Yo no puedo dejar de hacer eso. Entonces, obviamente, Jorge, quiero decirle a ustedes y a mis compatriotas de Putumayo que Francisco Santos tiene un presidente sensible, como lo es Álvaro Uribe, un presidente que se acerca a la comunidad, un presidente que entiende esos dolores, un presidente que cuando le da la mano a un campesino, esa mano callosa, se siente orgulloso de que el campesino se la dé, que admira a las personas que trabajan de sol a sol por el campo, que admira a la mujer cabeza de familia que saca a su hijito o a su hijita adelante. Ese es Francisco Santos. Un gobierno de Francisco Santos, si bien va a ser un gobierno firme en materia de seguridad, es un gobierno de corazón abierto, de mano tendida al resto de colombianos que lo necesitan. Este es un país con inmensas necesidades. Nosotros en 8 años con Álvaro Uribe mejoramos de manera importante lo que los colombianos estaban sintiendo y cómo estaban viviendo. Falta mucho, eso sí, falta muchísimo, y en ese sentido pues tendrán un presidente que estará escuchando a las comunidades, trabajando con ellas, resolviendo sus problemas y entregándose de corazón, como lo he hecho toda mi vida. Doctor Francisco Santos, ¿cuál es esa Colombia que usted quiere ver como presidente? ¿Qué le propone a los colombianos? Una Colombia de oportunidades, una Colombia donde para usted lograr un puesto necesita que un político lo recomiende, una Colombia generosa, solidaria, una Colombia donde haya temor ante la ley, donde el delincuente sepa que si roba, asesina, secuestra o viola, pues va a pagar el costo en libertad que su delito, proporcional a su delito, que su delito genera. Una Colombia en la que estemos incluidos, una Colombia donde podamos viajar, una Colombia de ecoturismo, una Colombia de grandes, donde caben los pequeños agricultores, los medianos y las grandes terratenientes, todos produciendo para una Colombia mejor. Una Colombia incluyente, llena de debate público, una Colombia donde los grupos armados sean aislados y luego de ese aislamiento puedan integrarse, pero sobre la base de la justicia, sobre la base de la verdad, sobre la base del perdón que debe nacer del propósito de vida. Doctor Francisco Santos Calderón, por último, nosotros pues considerando que somos un territorio de frontera, que tenemos una permanente relación con nuestro vecino país de Ecuador, ¿qué le hace falta a las relaciones internacionales? ¿Cómo está Colombia en ese proceso? Pues mire, nos hace falta una Cancillería mucho más agresiva. Nos hace falta una Cancillería que le permita a los empresarios, que defienda a nuestros empresarios. Una Cancillería que le entregue a los empresarios colombianos una posibilidad de mayores mercados en el mundo. Una Cancillería que no sea tan política de los amigos del presidente, sino de gente que le ayude a los colombianos en el exterior. Yo creo que el fondo del asunto es eso, y abrir el corazón, como todo en la vida, para entender que las dificultades del vecino muchas veces pueden ser producidas por nosotros. Ese acto de generosidad y ese acto de apertura
es un acto que es una mirada desde el corazón que es importante en la política exterior, sin dejar de lado los intereses que son tan importantes, porque finalmente la Cancillería es el instrumento de proyección de interés político colombiano hacia el exterior, y no se puede perder la mezcla de los dos, pero si se actúa desde el corazón, desde la responsabilidad y de la seriedad, las cosas siempre salen bien. Bien, doctor, ahora sí la última, no le tomamos más tiempo. Nosotros lo consideramos usted como un candidato, un precandidato y un candidato que va a ser muy seguramente joven. ¿Qué le podemos decir? ¿Cuál es el mensaje a la juventud, teniendo en cuenta la alta criminalidad que hay en Colombia y que toda viene más que todo de parte de los jóvenes de Colombia? ¿Cuál es su mensaje a esos jóvenes colombianos? Que van a tener un gobierno que les va a dar la mano, que les va a permitir la oportunidad, que les va a dar la posibilidad de estudiar gratis en universidades, que les va a dar la oportunidad de, a través del Internet, de mejorar su capacidad de entendimiento del mundo, de matemáticas, de ciencias, que va a utilizar los mecanismos virtuales en todas partes de Colombia para que el muchacho más pobre pueda tener acceso virtual al mejor colegio y a la mejor universidad del país, totalmente gratis, que vamos a aumentar el Fondo Emprender a 500.000 millones de pesos para lograr que puedan tener posibilidades de generar su propio emprendimiento, que vamos a tener, los jóvenes no son el futuro, son el presente, que vamos a tener una mirada especial a los jóvenes para que estos puedan en estos momentos desarrollar sus capacidades, servirle a Colombia y servirle al mundo como debe ser. Doctor Francisco Santos Calderón, precandidato a la presidencia de la República de Colombia, agradecemos inmensamente su valioso tiempo. Para los oyentes del departamento del Putumayo, ahora a las 7:29 de la mañana, damos por terminada la entrevista con el doctor Francisco Santos Calderón y los invitamos muy cordialmente a continuar con nuestra área de noticias. Jorge, muchas gracias y Dios los bendiga.